Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Estamos en el poder de la cruz. Todos digan el poder de la cruz. Aquí predicamos usualmente por series y es importante que usted participe cada semana. Cada semana hemos tenido un buen mensaje, pero cada mensaje va construyéndose uno arriba del otro. Entonces comenzamos con el poder de la cruz y es que la cruz ama, la cruz perdona y hoy terminamos con la cruz exige. Todos digan la cruz exige. Entonces hoy en día estamos en una época donde todos conocemos de Cristo. Si usted es cristiano o aquí en Estados Unidos, hemos escuchado el nombre de Cristo, sabemos su historia, que Él nació en el tiempo de Navidad, hasta descansamos del trabajo, los niños de la escuela, y en Navidad se reconoce que Cristo nació. Y en esta época, antes se daba de descanso los viernes a los niños, creo que este año no se les dio, pero es en recordatorio de que Cristo murió, pero también hoy celebramos y cada domingo lo que hacemos es celebrar que Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen? Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todos eran salvos por fe. ¿Ok? En el Antiguo Testamento se había escuchado de que iba a venir un Mesías, un Redentor. Entonces la expectativa de la salvación que iba a venir salvaba a las personas. Entonces, aunque estaban los sacrificios que cubrían los pecados, incluso cada sacrificio era un simbolismo de Cristo, que ahora nosotros estando de este lado de la cruz podemos entender. Entonces, por ejemplo, se sacrificaban corderos y tenían que ser corderos blancos, no podían ser cojos, no podían estar tuertos o ciegos, sino que estos animales tenían que ser de lo mejor, lo más perfecto que había, porque la perfección de ese animal pagaba la imperfección suya. Y lo que hablamos el domingo pasado era de que yo siempre iba a tener que tener animales. Entonces yo presentaba mi sacrificio y en mi casa yo tenía otro sacrificio, dándole de comer y creciéndolo y cuidándolo, porque en un año, ¿qué iba a tener que hacer? Pues iba a tener que sacrificar otro, porque aún seguimos pecando. Pero vemos que cuando Cristo vino, Juan el Bautista lo vio y Juan el Bautista le dijo a Jesús, he aquí, y le dijo a cada uno presente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces el Cordero que estaba ahora lo tenemos en carne propia, es Dios. Igual el sacrificio por nuestras culpas tuvo que ser alguien perfecto. Entonces la Biblia dice que Jesús vino al mundo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él es el único que califica para pagar y tomar nuestro pecado en la cruz. Y parte de esto quiero entrar donde la cruz exige. A lo mejor usted ha escuchado que Jesús salva muchas veces. A lo mejor este no es el primer mensaje que ha escuchado. A lo mejor ha escuchado el Evangelio en la radio o en la tele o en un folleto que se le fue dado, o a lo mejor en su casa. El Evangelio no es nuevo para muchos. Y especialmente aquí en Estados Unidos tenemos la palabra de Dios en diferentes idiomas, lo tenemos en Biblias con letra grande, letras chiquitas, tenemos versiones antiguas, tenemos versiones más modernas, más entendibles. Entonces, no hay excusa por no escuchar el Evangelio, sino la exigencia viene al escuchar el Evangelio y ¿qué vas a hacer con él? El Evangelio o la cruz exige una respuesta suya. No puede haber personas indiferentes. Hay algunas personas que dicen, no, mira, ni uno ni el otro. Muchas veces queremos jugar lo neutral, ni uno ni el otro. No le voy a Dios, pero tampoco le voy a Satanás. Yo soy yo mismo. Déjate digo, estás en el lado de Satanás. Dios dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay término medio, no hay nada en medio. Incluso las iglesias satanistas, fíjense que la iglesia satanista no adoran a Satanás con instrucciones. ¿Sabe lo que le dice a la gente que son satanistas, los que según adoran a Satanás? Ellos dicen, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, no te dejes llevar por nadie. Entonces, alguien que dice, yo me quiero llevar por mí mismo, está cayendo perfectamente en la doctrina de Satanás.
Entonces aquí es donde está, donde la cruz exige. Les quería pintar un cuadro, les voy a leer la palabra de Dios para darles un ejemplo de cómo la cruz exige. Y quiero, mientras estemos estudiando, que usted tenga esta pregunta en mente. ¿Con quién me comparo yo? Todos repitan esa pregunta. ¿Con quién me comparo yo? Ahora déjales digo, para cuando esta historia toma lugar, Cristo ya vino, Él nació de una virgen, Él vivió y a la edad de 30 años fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces cuando Él fue bautizado, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se oyó una voz del cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Cayó una paloma del cielo y se postró sobre el hombro de Jesús. Entonces la multitud que estaba ahí lo vio. ¿Ustedes creen que corrió ese chisme? Claro que sí. Entonces Jesús entra a la sinagoga y abre los rollos, lo que hoy conocemos en Isaías 61. Vamos a ver lo que dice Isaías 61. Y Jesús entra a la sinagoga, lo abre y lee estas palabras. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces esta era una profecía de Isaías y cuando Jesús lo lee dice, esta profecía se cumple hoy. Y toda la gente se quedó, ¿cómo? Él es, ¿están entendiendo? Entonces esto causó mucha turbación, pero aquí Jesús está declarando, mira, yo soy el ungido. Mesías quiere decir ungido. Entonces dice, yo soy el ungido, yo soy el que es enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y lo que acabamos de leer. Entonces Jesús se pronuncia como el Mesías esperado. Aquí en esto, también, ya para cuando comienza esta historia, Jesús ya había hecho varios milagros. Estaba la pesca milagrosa, ya había sucedido, había curado a leprosos, había levantado a las personas inválidas, muchos milagros ya habían sucedido. Entonces todo lo que Jesús hacía se corría y se expandía por todos lugares. Ahora esto llamó la atención a gente normal, gente pecadora, gente a lo mejor que estaba interesada en seguir a Dios y otra gente curiosa. Y una de las personas o un tipo de personas que les llamó mucho la atención eran los fariseos. Los fariseos eran como los pastores de aquella época. Ellos interpretaban la ley y ellos estaban aguardando todas estas cosas. Cuando Jesús lee Isaías 61 y Él se proclama como el ungido de Dios, ellos no estaban felices. Pero tenían miedo que a lo mejor era un profeta resucitado o se había asesinado a Juan el Bautista y había mucho respeto por Juan el Bautista. Entonces ellos tenían el pensamiento que posiblemente Jesús era Juan el Bautista resucitado. Entonces ellos tenían interés, pero de lejitos, ¿están entendiendo? O sea, había un interés por saber quién era, a escuchar qué hacía y claro, pues ver los milagros que Jesús hacía les llamaba mucho la atención. Y porque cada fariseo, esto es interesante, cada fariseo hablaba así, decían, han escuchado que Moisés dijo, recuerden que Moisés dijo, o Gamaliel dijo, se les ha enseñado que fulano dijo. Todo lo que se enseñaba era enseñanza de alguien más alto, más respetado. Incluso entonces, Moisés era muy respetado. Pero viene Jesús y él viene y él dice, yo digo, yo os digo. Entonces la gente se sorprendía con qué autoridad hablaba Jesús. Él decía, ustedes han escuchado haber dicho, mas yo os digo. Entonces la gente, los fariseos decían, ¿con qué autoridad viene este hombre a enseñar y a predicar? Entonces, ¿están conmigo? Entonces, todo se estaba expandiendo, todo se estaba expandiendo. Y lo que Jesús decía, había multitudes escuchando. Y aquí entramos a la lectura de hoy, que es Lucas 7, versículo 36 al 50. Si tiene su Biblia, ábrala en Lucas,
capítulo 7, versículo 36 al 50. Si no trajo su Biblia, va a estar aquí en la pantalla, nomás síganos atentamente. Aquí está la historia, vamos a leerlo todo completo y luego voy a hacer referencias de ella. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo que se había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera y que qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón es el nombre del fariseo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una historia favorita mía, pero vamos a ver 3 puntos donde la cruz exige, donde el evangelio exige. Y vamos a usar a Simón, que es el fariseo, y la mujer pecadora. Fíjense que la mujer pecadora ni tiene nombre. Ni tiene nombre. Los fariseos eran gente de mucho dinero, eran ricos, tenían las mejores casas. Incluso cada joven o cada niño judío, al crecer, vamos a suponer que venían a estudios bíblicos, y ellos tenían que memorizarse el Pentateuco, pues los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces un fariseo, o sea, un estudioso, venía y les daba exámenes a cada niño. Y el niño que lo podía recitar mejor o memorizar o que sabía más cosas, lo escogía él para ser un fariseo. Y toda su vida era creado, pero solamente escogían a los mejores, los más estudiados, los más inteligentes, los que tenían la mejor memoria. Entonces todos querían ser un fariseo, pero ya si nadie te escogía, si no había un maestro que te escogía, entonces ya te ibas a trabajar como carpintero o pescador o en cualquier otro tipo de trabajo regular, podríamos decir. Pero la posición de fariseo era muy excelente, era muy apreciado. Entonces vemos que Simón invita a Jesús a su hogar. Y entra la mujer. Y quiero para que entiendan que la mesa era una mesa chiquita, bajita, y cuando alguien venía a comer, los pies estaban hacia atrás y se recostaban de lado y comían con la otra mano, ¿ok? No había sillas como las tenemos hoy en día. Entonces dice que los pies estaban atrás. Mientras estaba comiendo Jesús, dice que la mujer pecadora llega
por atrás, porque los pies están extendidos hacia afuera. Ahora, en esta época había huarache solamente. Y una costumbre cuando un invitado importante llegaba a tu casa, era que tus sirvientes, que Simón tenía sirvientes, ¿verdad? Tenía cocineros, era alguien rico, agarraban los sirvientes, el menos de los sirvientes, porque era el trabajo más humillante. Entonces le lavaba los pies a los invitados. Hermano, la primera exigencia que vamos a ver aquí, que de la cruz exige, es esto: creer o dudar. Entonces vemos, los dos estaban cerca de Jesús. Uno creyó a Jesús y el otro dudó. Yo me imagino cuando Jesús estaba predicando y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Como les expliqué, cuando un fariseo o un maestro escogía los mejores, y aquí viene Jesús y no escoge los mejores, sino Él escoge gente que ya ha sido rechazada por los demás maestros, que eran pescadores. ¿Están entendiendo? Y Él escoge a los pescadores para ser sus discípulos, los menos, incultos. Se les nombra que eran hombres que no eran inteligentes y con muchos defectos, pero Jesús viene y tiene a esos discípulos y están con Él. Y luego Jesús va y predica a las prostitutas, right? A los ladrones. Vienen los los leprosos, que son rechazados y viven afuera de la ciudad, y Jesús va y sana a leprosos. Entonces Jesús viene, es un maestro diferente, que viene al oprimido, viene al pecador, y viene, como dice la palabra de Dios, a salvar a los que se habían perdido. Entonces Jesús una vez dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aunque muchos oyeron, no todos creyeron. Y como he dicho, todos de ustedes aquí han escuchado el Evangelio, pero tú tienes que creer o dudar. La mujer creyó y Simón dudó. Incluso cuando ella lo toca, él dice, él tenía el concepto erróneo de Jesús. Él dice: si este fuera profeta, pero nosotros ahora sabemos que Jesús es mucho más que un profeta. Él es el ungido de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuándo dicen amén? El primero, lo que tú tienes que hacer es: ¿voy a creer o voy a dudar? Esa es la primera exigencia que tú tienes en este día. La segunda exigencia que tú tienes es el adorar o despreciar. Vimos que ella vino con todo lo que tenía. En otros evangelios habla de que el perfume que trajo era el costo de un año de trabajo. Todo lo que ella tenía, vino y adoró a Cristo. Y le adoró y lloró y se conmovió. Hermano, ustedes no sé, hoy en día el evangelio es predicado tanto que no apreciamos que haya una salida. La persona atrapada en religión o atrapada sin conocimiento de Cristo vive en depresión, en angustia. Muchos de nosotros tomamos por garantizado o a la ligera que podemos orar a Dios, que escuchar que Él está con nosotros, o en el caso de Keila, que nosotros estemos orando al Dios del universo que siga obrando los milagros que vimos en la Biblia, Él los siga obrando hoy en día. Pero ¿qué tal si no podíamos orar? Si no hubiera esperanza en tus problemas, en tus situaciones, en tus tribulaciones. ¿Qué tal si no hubiera esperanza para tu matrimonio, para tus enfermedades? ¿Qué tal si no podías orar para el perdón de pecados? ¿Cómo sería la vida? Sería algo muy diferente. Pero eso es lo que esta mujer reconoció. Ella en su vida pecaminosa no podría ser salvo, no podía tener una relación con Dios, porque Dios a todo pecador rechaza. Y lo que la religión de esa época estaba diciendo, tú eres una pecadora. Simón dice: a mí ni me hubiera tocado, porque al tocarme yo me convierto en un pecador. La religión, la esperanza de relación con Dios, la sacaba afuera. ¿Están entendiendo? La rechazaba.
Entonces no había esperanza para ella. Ella iba a vivir su vida sin Dios y sin esperanza, y al morir el castigo eterno. Pero viene Cristo, cuando dicen amén. Y viene Cristo al oprimido, al enfermo, al despreciado, al lo vil. Y dice, hay esperanza en mí. Cree en mí y tendrás vida eterna. Si tú estás trabajado y cansado, ven a mí, que aquí hay descanso. Mira, los otros rabinos, los otros fariseos te rechazaron de joven. Ahora que tú eres pescador, a lo mejor le dijo a Pedro, tú me eres útil para mí. A lo mejor a ti tú has sido rechazado de trabajos o de posiciones. Y a lo mejor tú sientes devaluated, como si no menospreciado, como que no vales nada o vales menos que otra persona. Déjate digo, Dios te puede usar a ti. Y Dios te ama. Y eso era la esperanza. Entonces esta mujer que no tenía ni Dios ni esperanza, al ver que Jesús predicar y creer, todos digan creer lo que Jesús dijo, se conmovió. Se conmovió y dijo, ¿cómo? El Mesías anunciado, Dios encarnado, Dios Emmanuel, que es Dios con nosotros, conoce mi nombre. Simón que decía, si éste conociera que era pecadora, ¿sabe lo que Jesús dijo? Yo conozco su nombre, yo conozco su historia y aún la amo. Amén. Simón pensaba que Jesús no sabía, pero Jesús lo sabía. En este día a lo mejor tú te sientes muy sucio, muy apartado, que ya no hay esperanza. Déjate digo, el mismo Jesús está aquí hoy y te puede perdonar. Pero la llave es creer. Entonces cuando tú crees, como dice el número 2, tú vas a adorar. Si tú no crees, vas a ser como Simón y vas a despreciar a Cristo. Primero Simón dice, ni es profeta, siendo Jesús mucho más que un profeta. Y despreció a Jesús. Entonces aquí quiero entrar a la historia que contó Jesús antes o en medio. Entonces Simón dice, si Jesús hubiera sabido que ella era pecadora, no hubiera contacto, no hubiera dejado nada. Entonces Jesús cuenta una historia, en el versículo 42 creo que es. Jesús dice, habían dos deudores, uno debía 50 denarios, un denario era el salario de un día, y el otro debía 500 denarios. Ahora, ¿cuántos deudores hay? ¿Cuántos deudores hay? Digan fuerte. 2. Y el punto importante es, dice la palabra de Dios, que ninguno podía pagar. Y entonces aquí podemos interpretar cuando Jesús dice, el que se le perdona mucho, ama mucho. Y el que se le perdona poco, ama poco. Pero eso no es el punto. El punto es que ninguno de ellos podía pagar. El punto es de que ante el deudor, ellos tenían el mismo nivel. Eran deudores. La cantidad sale sobrando porque los dos son ¿qué? Deudores. Y no podían pagar. No había posibilidades de pagar. Ahora, ¿sabe qué? ¿Cómo nosotros estamos en la misma situación? Nosotros con el pecado estamos en la misma situación. Algunos, como la mujer pecadora, tenía muchos pecados. Incluso Jesús dijo sus muchos pecados. Y aquí está Simón, que él se consideraba alguien que no pecaba tanto, alguien que pecaba poquito, echaba mentiras blancas, no negras, right? O robaba a gente rica, no a gente pobre. Entonces él en su forma de ver decía, yo he pecado poquito. Pero Simón, bueno, la mujer primera no se podía salvar y ¿sabes qué? Simón tampoco se podía salvar. Estaban los dos con una deuda impagable. A lo mejor tú estás aquí y tú dices, no hombre, yo he pecado mucho. Y hay algunos que dicen eso, right? Que yo estoy tan lejos de Dios, que yo tengo tanto pecado que Dios no me puede perdonar. Pero hay muchos más aquí que dicen, yo no le he hecho mal a nadie. Yo soy buena gente.
Yo no he matado a nadie. Yo no necesito tanto de la cruz porque yo soy buena gente, yo le doy cuando puedo a los pobres. Ahí se nos sale los Simón, ¿verdad? Pero con que tengas un pecado, estás en camino de condenación. Con que tengas uno. ¿Cuántos has tenido hoy? ¿Cuántos has tenido esta semana? La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. No hay justo ni aun uno. Y lo importante que Jesús le está dando a entender a Simón es que los dos, aunque uno tenía la cuenta grande y otro tenía la cuenta chiquita, al parecer humano, ni uno de los dos podía pagarlo. Era una deuda impagable. Entonces, la condenación que tenía la mujer pecadora era la misma condenación que tenía Simón, el fariseo. Entonces, la misma condenación que tiene un asesino en la cárcel es la misma condenación que tú tienes aquí viniendo a la iglesia todos los domingos, si tú estás sin Cristo. Entonces vemos que la tercera parte, y terminamos aquí, es que la cruz exige que tú seas salvo o tú seas condenado. Y punto, no hay punto neutral. Tú hoy decides, ¿voy a ser salvo o voy a ser condenado? ¿Cómo se hace eso, pastor? Pues vemos aquí en la historia que Jesús le dice a la mujer pecadora, tus muchos pecados te son perdonados. Y en el último versículo dice, tu fe te ha salvado. Todos digan tu fe. Entonces la salvación es una salvación gratuita, por fe. Algo interesante que hizo Dios es, al ver que el ser humano no se podía salvar a sí mismo, no había cantidad de sacrificios de animales que podía pagar el pecado. Dice el libro de Hebreos que Él vino una vez y para siempre, haciendo santos a todos los que creen en su nombre. Entonces Jesús vio la condenación de esta mujer y dijo, mira, en algunos días yo voy a morir en la cruz, pero tu fe en mí ahora te ha salvado. Bam. El pecador que murió al lado de Cristo en la cruz, él solamente, sus palabras de fe le salvaron, porque él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo al que estaba al lado de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no había muerto, pero su fe en lo que Cristo iba a hacer le salvó. Qué tremendo. Entonces cuando Jesús estaba diciendo, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Bueno, antes de que él había muerto. Pero esta mujer, antes de que haya muerto Cristo, su fe que Él es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado, le salvó. Ahora nosotros de este lado de la cruz sabemos la historia, sabemos que Él resucitó y cómo Él es nuestro pago de pecados. Pero algunos de ustedes no creen, algunos de ustedes aún dudan, algunos de ustedes aún desprecian. Ahora tú tienes que tomar la decisión porque la decisión es tuya. Dios no va a violar tu voluntad propia. Dios, yo he preguntado esta pregunta. Si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? Y la gente dice, no sé, lo que Diosito quiera. La respuesta más común. Ay, lo que Diosito quiera, yo no sé. Déjate digo, yo sí sé. Dios quiere que tú seas salvo, por eso mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario por ti. Y por eso Él ha resucitado, para que tú tengas la misma fe de esta mujer pecadora y vengas al conocimiento y seas salvo, no por obras, no por religión, no por tradición, no por hábitos, sino que tú seas salvo por fe en Cristo Jesús. Vemos que Simón se fue condenado. Cuando Jesús le cuenta la historia de los dos deudores, ¿a quién estaba evangelizando Jesús? ¿A la pecadora o a Simón? Jesús estaba evangelizando a Simón.
y él pensaba que no lo necesitaba. Y él se fue condenado, y la pecadora que creyó se fue libre de pecado. ¿Cuántos mensajes has escuchado? Hoy la decisión es tuya. Entonces la pregunta que comencé al principio, ¿con quién te comparas en esta historia? ¿Te comparas con la pecadora? A lo mejor la pecadora antes de venir a Cristo, a lo mejor ahorita tú te sientes como una persona tan despreciable que a lo mejor ni puedes ver a Dios o ni te imaginas que Dios conozca tu nombre. Déjate digo, Dios te ama. Dios te ama. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo te ama. Y si tú tienes la fe como esta mujer pecadora, te arrepientes y vienes a sus pies, rindes tu vida a Él, Jesús te dice las mismas palabras que le dijo a esa mujer. Ve, tu fe te ha salvado. Ese pacto sigue hoy. Cuando dicen amén. Jesús no cambia. Pero si tú tienes orgullo y dices, yo no me quiero humillar, yo cómo voy a admitir que tengo pecado, te vas a comparar como Simón. Vas a tener mucha religión, vas a tener mucho conocimiento, vas a tener muchas fiestas y a lo mejor vas a conocer de Cristo como alguien de la historia, o vas a examinar a Cristo solamente. Pero si no tienes fe en Él, te vas a perder. Y qué pena, no sabemos la historia de Simón, si él murió sin rendir su vida a Cristo. Pero qué pena, ¿qué estará pensando hoy en el infierno, teniendo a Cristo Jesús en su comedor, tan cerca, platicando con Él, y aún no creer? Hoy en Semana Santa, miles de personas vienen a las iglesias y están tan cerca de Dios como Simón lo fue a Jesús en ese día. Jesús está cerca de ti. No te vayas de aquí sin rendir tu vida a Cristo Jesús. Amén.